Abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, verso 38. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, verso 38. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Oremos en esta hora para que el Señor sea el que nos hable mediante su santa palabra. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Estamos en la epístola o carta del apóstol a los Hebreos, el capítulo 10, verso 38 de Hebreos. Gloria al Señor. Se dice que el apóstol Pablo fue el que escribió esta carta, pero de acuerdo a muchos eruditos de la palabra del Señor, muchos que han estudiado la palabra del Señor, han descubierto que esta carta no tiene nombre, es anónima. Gloria al Señor. Pero basado en ciertos versículos en esta carta dirigida a este cuerpo de obreros, de hebreos. Era un grupo de hebreos, de judíos, que aceptaron a Jesucristo como su Salvador y estaban viviendo por fe. Bendecido sea el Señor para siempre. Y estando viviendo por fe y siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, bendecido sea el Señor, pues el enemigo empezó a atacar. Y empezó a atacar y a perseguir. Y ellos se encontraban entre los perseguidos y les confiscaban las propiedades y los maltrataban. A muchos de ellos los azotaban en muchas sinagogas, porque eso fue profecías que el Señor dijo aún a sus propios discípulos mientras Él estaba al frente de ellos, que ellos serían perseguidos, serían abofeteados, ultrajados, vituperados, serían azotados por la causa de Jesucristo. Eso eran profecías y señales del tiempo del fin también. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Jesucristo le dijo a los apóstoles: si a mí persiguieron, a vosotros también perseguiréis. Si al árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán de vosotros ramas secas? Así que siendo los apóstoles que el Señor le estaba enseñando y estaba instruyendo para que ellos predicasen la palabra de Dios después que el Señor resucitase de los muertos, o resucitara de los muertos. Gloria al Señor. El Señor les dice: ustedes ramas secas también les harán lo mismo. Si al árbol verde, refiriéndose al mismo Jesucristo, hicieron estas cosas, a vosotros haréis ramas secas. Bendecido sea el Señor para siempre. Amados, y no podemos esperar otra cosa que por la causa de Jesucristo, amados, pues suframos en este mundo de maldad. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Estos judíos, estos hebreos, a la cual se dirigía esta carta fue una carta para amonestarlos, para confortarlos, para advertirles de aquellos que una vez conocen el Evangelio, una vez conocen a Cristo, advertirles que si se apartan del Evangelio, que si se apartan del conocimiento de la palabra de Dios, que si se descarrían, si se apartan de la fe en la palabra del Señor, los que les espera es una horrenda realidad de hervor de fuego, como dijo el apóstol a estos hebreos. Bendecido sea el Señor para siempre. Pues ellos, en el momento que se escribió esta epístola, amados, se cree que todavía el templo en Jerusalén estaba en pies. Gloria al Señor, todavía estaba allí, en ese lugar, cuando se escribió esta epístola. Y estos judíos, pues, al verse perseguidos,
a verse vituperado, a verse en un momento en su vida que son menospreciados, son odiados aún por su propio pueblo, por su propia gente. Se tocaba en un momento en la escuela bíblica hoy que el profeta no tiene ningún respeto, en otras palabras, no tiene honra un profeta de Dios entre su propio pueblo. O sea, lo que el Señor Jesucristo quiso decir con estas palabras, entre otras, fue que, y eso sucede, amados, el profeta que es de la propia gente, del mismo pueblo, cuando viene con palabra de Dios, en vez de escuchar la palabra de Dios, dice, si ese fulano de tal, yo lo conozco desde hace muchos años, y porque conocen a la persona de hace muchos años, pues le hacen caso omiso a la palabra de Dios que está saliendo por la boca de esa persona. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y eso es así. Usted no es famoso en su propia familia, porque ya su familia lo conoce usted. ¿Cuántas veces usted le ha dado consejo a uno de sus propios familiares? Y miles de veces, por decirlo así. Tantas veces que usted le ha dado consejo. Y como viene de usted, pues no escuchan su consejo. Cuando viene asuntos de salud, usted le da consejo. Y consejo va y consejo viene. Y a usted lo ignoran. ¿Por qué? Porque usted es parte de la familia. Y ya lo conocen ustedes de años. Pero viene otro que no es de su familia. Viene o un doctor o una doctora y le dice lo mismo que usted le está diciendo hace mucho tiempo atrás. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues empiezan a cambiar la dieta. Empiezan a hacer lo que antes se le estaba diciendo que hiciera por sus propios familiares. Esto también sucede en el asunto, en el Evangelio. Gloria al Señor, que hay hermanos en la congregación, hay pastores en la congregación que predican la palabra, dan el consejo, y hay muchos miembros de la congregación que no hacen caso. ¿Por qué? Porque es el pastor. Por eso es, o es la pastora, o es el misionero de la iglesia. Ya yo lo conozco de años, así que no hay importancia. Y aunque no lo diga con sus labios, pero con los hechos dice, no hay importancia en esto. Gloria al Señor. Pero viene otra persona y Dios lo trae de afuera y le dice la misma cosa. Y en el mensaje le repito lo mismo que el pastor o la pastora o el misionero o la misionera de iglesia predicaron aquí. Dice, eso sí es cierto. Yo tengo que arrepentirme. No tenemos que esperar que Dios traiga a otro de otro lugar. Tenemos que, amados, asimilar. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Que salga sea por el pastor, la pastora, por el misionero, misionera, por algún hermano en esta congregación. Porque sea hermano no quiere decir que lo que está saliendo por esa boca no tiene importancia. Si es palabra de Dios, tiene importancia. Si es palabra de Dios, es pertinente a nosotros, es relevante a nosotros, tiene que ver con nosotros. Y por lo mismo tiene que aplicarse a nosotros en esta hora, sea pastor o sea miembro de esta congregación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesús la gloria, le alabamos y le glorificamos en esta hora. Así que este grupo de hebreos, amados, siendo perseguidos, estaban mirando hacia atrás, siendo vituperados, siendo menospreciados por su propia familia, por su propia nacionalidad. Gloria al Señor. Los gentiles que no conocían a Dios los perseguían, y después por otro lado los mismos que eran de su propia nación también los perseguía. ¿Por qué? Por el hecho de aceptar a Jesucristo como su Salvador, aceptar a Jesucristo y servirle en este camino. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Y ellos estaban siendo tentados, pues era el enemigo que a través de todas estas circunstancias adversas que le vinieron a ellos por creer al Evangelio de Jesucristo, amado, el enemigo estaba detrás de todo eso. Y ellos, pues, cansados, según algunos comentaristas, cansados de vivir por fe, ya estaban mirando hacia atrás y mirando hacia el templo que todavía estaba erigido en aquel tiempo. Gloria al Señor, mirando a los sacrificios que se estaban haciendo allí, mirando al culto ritual, mirando al culto ceremonial, mirando a las tradiciones
del Antiguo Testamento, gloria al Señor, y estaban siendo tentados a regresar para no seguir siendo perseguidos, no seguir siendo vituperados, no seguir siendo menospreciados por su propia gente. Ustedes saben que si el enemigo, si el que está afuera nos abofetea, nos hiere, lo sentimos, pero más hiere y más duele de aquellos que están adentro, de aquellos de la misma familia que se levantan contra uno. Bendecido sea el Señor. Esos son los que más duele. Bendecido sea el Señor. Eso le sucedió a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que habló sobre el mismo Judas, uno de los apóstoles, que el Señor escogió para que fuera apóstol. Hizo milagros, maravillas, el Señor lo usó, hasta aún echando fuera demonios. Usted dice, ¿dónde están las escrituras eso? ¿A dónde están las escrituras eso? Pues el Señor está en el Evangelio según San Mateo, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para que echasen fuera demonios y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Gloria al Señor. Si no mal recuerdo, eso está en Mateo capítulo 10. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Así que el mismo Judas, gloria al Señor, era un apóstol. El Señor lo había cogido para ser parte del apostolado, gloria al Señor. Pero ya ustedes saben lo que el Señor dijo en aquel momento en la Santa Cena, gloria al Señor, la última Pascua, el último momento, gloria al Señor. Dijo, el que moja conmigo en el plato, ese me entregará. Y el que estaba mojando con él ahora en ese plato era nada más que Judas Iscariote. Pero el Señor le vedó la mente, los ojos, los cegó a los que estaban alrededor para que no entendiesen en ese momento que era Judas el traidor, que era Judas el que lo entregaba. ¿Por qué? Porque Pedro, como ustedes todos conocen, él tenía una espada bien afiladita. Gloria al Señor, porque era de los celotes. Según los historiadores, los celotes eran personas que se levantaban contra el gobierno romano y estaban siempre causando sedición y levantándose contra el gobierno romano. Gloria al Señor. Y Pedro estaba dispuesto, como dijo, Señor, moriré por ti. Y usted sabe lo que él hizo allá en Getsemaní, sacó la espada bien aceitada, pero no con una unción del Espíritu. Gloria al Señor, y le tiró para arrancarle la cabeza a aquel soldado. Bendecido sea el Señor para siempre. Pero solamente aquel soldado le pudo llevar una oreja. Gloria al Señor para siempre. Le dijo, Pedro, guarda la espada. Guarda la espada porque el que espada mata, a espada va a morir. Gloria al Señor. El Señor no quería que Pedro muriera en ese momento porque tenía propósitos con Pedro y usarlo para su gloria y su honra. Por eso que en el momento de la Santa Cena, el Señor vedó, cegó la mente de aquellos los demás apóstoles, de Juan, el amado, de Pedro, de todos los demás, gloria al Señor, para que no reconociesen que el que estaba mojando en el plato era Judas. Y por lo mismo, y el mismo Judas le pregunta, Señor, soy yo, y dice, lo que vas a hacer. El Señor Judas mismo le pregunta, soy yo, y el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice la palabra del Señor que después que Pedro tomó el pan, se le metió el diablo. Gloria al Señor. Pero el diablo no se le mete a alguien que esté orando, que esté ayunando, amén, que esté buscando la presencia de Dios, que esté haciendo la voluntad del Señor. Satanás no se le va a meter a alguien que esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. Si hay tal enseñanza que es posible que el diablo se le meta a un hijo de Dios, a una hija de Dios que le está sirviendo a Dios, eso es una ignorancia y grande. Bendecido sea el Señor. Eso no es verdad. Una casa, amado, que está llena, un cuerpo, una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios que está llena del poder del Espíritu Santo, no hay diablo ni demonio que se le pueda meter. Gloria al Señor. Al nombre de Jesucristo la gloria. Gloria al Señor. Pues estos hebreos estaban siendo tentados por el diablo para regresar al templo de Jerusalén, al ritualismo, a la ceremonia, a las tradiciones del Antiguo Testamento. Bendecido sea el Señor para siempre. Y por esto mismo, amados, si ellos hacían estas cosas, estaban negando lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa por todos los seres, por toda la humanidad.
Bendecido sea el Señor para siempre. Y eso equivalía a pisotear la sangre del Hijo de Dios. Y amados, y menospreciar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor para siempre. Si nosotros, amados, leemos el capítulo anterior, Hebreos capítulo 9, y amados, y continúa en el capítulo 10, gloria al Señor, pero en Hebreos capítulo 9 nos habla de varias cosas, cómo el apóstol está poniendo el nuevo pacto o el nuevo testamento de esta dispensación de la gracia, el pacto. Está comparando, amados, el pacto en el capítulo 9 de Hebreos, está comparando el pacto antiguo, el testamento antiguo, con el Nuevo Testamento o el nuevo pacto, gloria al Señor, y poniendo por encima el nuevo pacto de este tiempo de la gracia sobre el otro pacto del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. O sea, lo que el apóstol estaba diciendo a estos hebreos, que era superior el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de esta dispensación, gloria al Señor para siempre, que Jesucristo lo trajo, bendecido sea el Señor para siempre, era superior al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. También en el capítulo 9, el mismo apóstol pone por encima el nuevo tabernáculo, el tabernáculo nuevo, que era superior al tabernáculo del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y el tabernáculo del capítulo 9, a quien el apóstol se refería, que era superior al tabernáculo del Antiguo Testamento que Dios le dio al pueblo de Israel. El tabernáculo superior de esta dispensación fue el cuerpo de Jesucristo. El mismo cuerpo de Jesucristo. El tabernáculo del Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, gloria al Señor, que Dios le dio al pueblo de Moisés, era un tipo nada más. Oiga bien, era una sombra nada más, pero no era la imagen. Bendecido sea el Señor. Amados, y el tabernáculo del Antiguo Testamento era tipo nada más de Jesucristo. En el tabernáculo del Antiguo Testamento había oro. Oiga bien, había oro que nos habla de la divinidad del Hijo de Dios. Jesucristo en su cuerpo, el cuerpo era el tabernáculo, el nuevo tabernáculo que era superior al antiguo tabernáculo. Y el oro que representa la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, aunque por fuera Jesucristo tenía un cuerpo natural, un cuerpo tan físico como el de nosotros tenemos, pero este cuerpo no fue engendrado ni por sangre ni por carne. Oiga bien, no fue engendrado por José, sino por obra milagrosa del Espíritu Santo. Y lo que corría por las venas de ese cuerpo, el nuevo tabernáculo, lo que corría por las venas de ese cuerpo no era sangre de José, era sangre milagrosa, sangre divina. Gloria al Señor, porque lo que en María, amado, fue gestado fue por obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque la sangre humana, gloria al Señor, no puede limpiar de pecado a los seres humanos. Es la sangre divina, la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? La que puede perdonar y lavarlo a uno de todo pecado. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, menciona de los sacrificios, amados, en el Antiguo Testamento, pues se derramaba la sangre. Pues también el apóstol habla y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, bendecido sea el Señor. Pero habría un problema, amados, que cuando el sacrificio en el Antiguo Testamento, pues se degollaba el animal, se sacrificaba el animal en el altar del holocausto, bendecido sea el Señor. Pues aunque se derramase la sangre de ese animal, esa sangre, amados, no podía limpiar las conciencias de aquellos que habían pecado. Y siempre en esos servicios se recordaba, oiga bien, se recordaban los pecados que habían hecho. Óigalo bien, se recordaban los pecados que habían hecho. Amados, el apóstol ponía la sangre de Jesucristo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Amados,
el sacrificio de Jesucristo era superior y es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, y la sangre de Jesucristo superior a la sangre de los machos cabríos y de todos los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor, porque Jesucristo es el Cordero de Dios, como dijo Juan Bautista, que quita el pecado del mundo. Porque la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que el apóstol en el capítulo 9 de Hebreos, amado, menciona la superioridad del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y la superioridad de la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz del Calvario a la sangre de los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Amados, y también que en esos sacrificios del Antiguo Testamento se recordaba, repito, se les recordaba los pecados a la gente. Imagínense que usted entra a esta iglesia y a usted le empiecen a recordar los pecados que usted cometió en el pasado. Y cada vez que usted entra a esta congregación le empiezan a recordar los pecados y todo lo que usted ha hecho. Hermano, usted va a salir peor que lo que entró. Gloria al Señor. Pero la sangre de Jesucristo, gloria al Señor, lo que Jesucristo hizo por nosotros, nos limpia de todo pecado y no trae a nuestra memoria los pecados, sino que nos limpia de todos los pecados. Gloria al Señor para siempre. Y el Señor se olvida de todo lo que nosotros, amados, hayamos hecho, y borra de los libros en el cielo todos los pecados que nosotros hayamos cometido, si nosotros aceptamos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? En el capítulo 9 también el apóstol habla sobre la superioridad del sacerdocio de Jesucristo como sumo pontífice de nuestra redención. Aquí el apóstol en el capítulo 9, amado, habló que Jesucristo como sumo pontífice, amado, era superior al sumo pontífice bajo la ley de Moisés, bajo el rey, bajo los cultos, rituales y ceremoniales y llenos de tradiciones en el Antiguo Testamento. Amados, que el sumo pontífice tenía que entrar, amados, y entraba una sola vez al año al lugar santísimo, y para ofrecer no solamente, amados, por el pecado del pueblo, sino también a ofrecer por su propio pecado. Y tenía que hacerlo una vez cada año en el lugar santísimo. Gloria al Señor. Pero como Jesucristo, como el apóstol a los hebreos, habla que el sumo sacerdocio de Jesucristo es superior al sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Jesucristo entró una vez y por todas al santuario en el cielo, al lugar santísimo, allá en la presencia del Señor. Oh my God, I praise you, Jesus. Entró solamente una vez, y no con sangre de machos cabrinos ni de animales del Antiguo Testamento, sino con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Una vez y por todos. No tiene que morir miles de veces, como en muchas religiones, amado, en otras religiones, amado, una religión que nosotros conocemos muy bien, la religión católica, gloria al Señor, la religión, amado, se practica la idolatría que tienen en la misa, y dice que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y el vino literalmente en la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados, a Jesucristo lo están crucificando todos los días en misas. Gloria al Señor para siempre. Con todo el respeto que tienen los católicos, gloria al Señor, los respeto, pero lo tengo que decir la verdad. Que Cristo fue ofrecido según el libro de los Hebreos, según la epístola del apóstol a los Hebreos en el capítulo 9, una vez y para siempre. Y no con la sangre de animales, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios Jesucristo. Con su propia sangre entra al lugar santísimo, allá en el cielo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que el apóstol estaba tratando de decir esto a estos hebreos, poniéndole la superioridad del pacto de esta dispensación,
del sumo pontífice de esta dispensación. Bendecido sea el Señor, de lo que Cristo hizo por nosotros, poniéndolo por encima, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por encima de los muchos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Pues lo que Jesucristo hizo, pues lo que se hacía en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdocio, los animales que eran sacrificados, los ritos, todas esas cosas eran simplemente sombra de la imagen misma que era Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Lo que se hizo aquí en la tierra, el tabernáculo, era solamente una sombra de la realidad en el cielo. Como el Señor le dijo a Moisés, el Señor Dios de los ejércitos, gloria al Señor Jehová, le dijo a Moisés: haz conforme te ha sido mostrado, de acuerdo al diseño que ha visto. Gloria al Señor para siempre. Así que lo que Dios le mostró a Moisés para que fuera una réplica aquí abajo en la tierra, era lo que Dios le mostró a Moisés que vio en el cielo. Gloria al Señor para siempre. Lo que vio en el cielo, el diseño que vio en el cielo, el Señor se lo dio a Moisés. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que esto es lo que el apóstol estaba escribiendo a estos hebreos, que no retrocedieran, que había que seguir hacia adelante, viviendo por fe. Aquí lo dice en Hebreos capítulo 10, verso 38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Oh, gloria al Señor. Tantas cosas que se pueden decir de este mismo versículo. Gloria al Señor para siempre. O sea que nuestra vida eterna, nuestra vida estriba no en lo que nosotros vemos, no en los templos lujosos. Si hay alguna cosa que le llama la atención a muchos feligreses en esta hora, en muchos lugares, es los templos, es el lujo, es los asientos acolchonados, es tantas cosas bonitas que ven en los edificios. Pero como Jesucristo le dijo a los apóstoles: ustedes ven todo esto, refiriéndose al templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amados, ¿cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Es que nuestra vida eterna, nuestra fe no estriba, no se apoya, no está basada en lo que nosotros estamos viendo. Está basada nuestra fe en lo que no podemos ver. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Gloria al Señor para siempre. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Gloria al Señor. Al nombre de Jesucristo, la gloria. Gloria al Señor. De manera que el apóstol, el Espíritu Santo por medio del apóstol, le estaba advirtiendo que no regresaran atrás, que la fe no estribaba en las cosas que ellos veían en ese templo, que si ellos regresaban, amados, ellos pisotearían lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay uno de los pensamientos que cruzaba por mi mente al leer este versículo: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Oiga bien, uno de los pensamientos que me estaba cruzando por mi mente es cómo hay gente hoy en día que están enseñando que una vez que uno se convierte a Cristo, no es posible, según algunos enseñan, que si uno acepta a Jesucristo como su Salvador, no es posible perder la salvación. Y montan el mensaje y se llaman: una vez salvo, siempre salvo. Ese es el tema de ellos. Pero aquí nos dice la palabra del Señor en esta misma epístola o esta misma carta a los hebreos, que es posible retroceder. Es posible apartarse la fe si uno desobedece la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. Aquí lo dice, amado.
Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hay otros que enseñan que no es posible uno perder la salvación, que eso no es posible, que uno pierda la salvación. Entre ellos hay bautistas, que son conservadores bautistas, que son muy celosos en la palabra, en concerniente a las versiones de la Biblia, que es la Rey Jaime, o King James Versions. Gloria al Señor. Que no es posible perder la salvación, pues si una persona se aparta de los caminos de Dios, es que nunca era salvo, sino que hizo profesión nada más delante de la gente y aparentaba una cosa ante la gente, pero en realidad por dentro no era salvo porque no aceptó de corazón. Y que por eso dice que si se apartó, pues que nunca lo era. Eso tampoco es verdad. Eso no es cierto, eso es ignorancia bíblica. Puesto, amados, que la palabra del Señor nos dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Así que es posible, amado, y este era el peligro que estaba corriendo este grupo de hermanos hebreos, es retroceder por la circunstancia adversa que en la cual ellos tenían que vivir. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo vituperados, estaban siendo azotados, estaban sufriendo por la causa de Jesucristo, por su propia nacionalidad, y por lo mismo, el mismo diablo lo estaba tentando a regresar a Jerusalén, regresar al templo, a los ritos y ceremonias y tradiciones y al culto ritual del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Esta era la advertencia. Y por lo mismo el apóstol Pablo estaba poniendo por encima lo que Cristo hizo, por encima el sumo sacerdocio de Cristo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo, el pacto del Nuevo Testamento, gloria al Señor, el pacto de esta dispensación de la gracia, gloria al Señor, lo estaba poniendo por encima a los del pacto del Antiguo Testamento y todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estaban siendo tentados a retroceder. Y el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo por boca del apóstol les habla y dice, si retrocediere no agradará mi alma. Si retrocedes no vas a agradar mi alma. Si te descarrías no agradarás mi alma. Si te apartas de la fe de la palabra de Dios no agradará mi alma. Gloria al Señor. No es que nunca uno lo era, no es que uno puede comenzar una nueva vida en Cristo y si se descuida, el enemigo se lo lleva las doctrinas falsas, se lo lleva el diablo, bendecido sea el Señor, se los lleva los poderes de las tinieblas, porque si hay una cosa que el enemigo quiere hacer es apartarnos de la fe en la palabra del Señor, es apartando de la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Y el enemigo va a hacer todo lo posible para tratar de hacer eso. Jesucristo mismo enseñó esta verdad, que si uno se descuida, uno puede caer de la gracia del Señor, de la gracia de Dios. Jesucristo se lo enseñó a los apóstoles y les dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. La tentación viene, amado. El pecado no es ser tentado en pecarlo, el pecado es en ceder a la tentación. Ahí donde está el pecado. En ceder a la tentación, en caer en la tentación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Pues si no fuera así, si el enemigo hubiera pensado, bueno, ¿para qué yo voy a tentar a la persona? ¿Para qué? ¿Para qué voy a tratar de arrastrarlo si es imposible? Si es imposible que eso suceda, pues el enemigo no lo hubiera hecho. Pero ¿por qué el enemigo nos ataca? ¿Por qué el enemigo nos tienta? ¿Por qué el enemigo nos asedia? ¿Por qué el enemigo habla mal y nos vitupera? ¿Por qué el enemigo, amado, el enemigo trata de hacer todo lo posible para que nosotros nos apartemos de la palabra de Dios? Porque él sabe que si nosotros nos apartamos, si él logra convencernos a nosotros, nos vamos a apartar, nos vamos a descaminar de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo sea la gloria. Lo dice claramente, amados, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y qué bueno que el verso 39 dice, pero nosotros no somos
de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. No somos de los que retroceden. El apóstol se incluye ahí. Gloria al Señor para siempre. Oh, gloria al Señor. Busquemos más versículos de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Que nos habla y nos advierte, amado, que si uno se aparta de la gracia del Señor, amado, y uno sigue así, pues entonces no hay esperanza para uno. Si uno persiste en seguir así, en una vida descarriada, bendecido sea el Señor para siempre. En Hebreos capítulo 10, en este mismo capítulo, Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, óigalo bien, ya no queda más sacrificio por el pecado. Lo que el apóstol estaba diciendo a ellos es, si ustedes regresan al templo de Jerusalén y se ponen bajo el servicio o bajo los cultos del Antiguo Testamento, del culto ritual ceremonial del Antiguo Testamento, y regresan a Jerusalén, no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio. Esos sacrificios en ese templo, en ese lugar donde se están haciendo, no hay sacrificio, oiga bien, por el pecado. Porque lo que le estaba diciendo el apóstol a estos hebreos era que el último y sumo sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el único sacrificio que puede quitar los pecados y no recuerda los pecados pasados. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Y nos limpia de toda conciencia de pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? De tal forma que el sacrificio que Jesucristo hace o hizo en la cruz del Calvario, amado, y derramó su sangre, nos limpia nuestra conciencia de pecado. Que el enemigo puede decir, tú eres un hipócrita. No. Tú eres esto, el enemigo te puede decir, no, eso queda en el pasado. Eso queda en el pasado. Los que han aceptado a Jesucristo en esta hora como Señor y Salvador, dice la palabra del Señor por medio del apóstol, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Hace muchos años atrás escuchaba yo un compositor de canciones cristianas, gloria al Señor, que decía, si el enemigo viene a recordarte del pasado, recuérdale tú del futuro y lo que le espera a él, del lago de fuego. Gloria al Señor para siempre. Gloria, si usted le puede decir eso al enemigo, pero él no va a cesar de recordarle a usted lo que usted era en el pasado. Usted le tiene que decir en el nombre de Jesucristo, yo soy una nueva criatura. Estoy limpiado por la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? En Hebreos capítulo 10, versos 26 al 27, bendito sea el Señor, dice la palabra del Señor, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, ¿cuál es lo otro que queda? El verso 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Gloria al Señor. ¿Usted sabe cuál es lo que quiere decir el nombre de Satán? En el griego se pronuncia Satán. Qué cosa, ¿verdad? Que en español también se pronuncia Satán. ¿Qué quiere decir ese nombre? Adversario. Óigalo bien. Eso es lo que quiere decir. Adversario, un enemigo. Así que si uno peca voluntariamente, oiga bien, después de haber conocido la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. No hay cosa que hombre o mujer haga aquí en esta tierra, en sus cultos de ritualismo, en su ceremonia, en lo que sea, que pueda quitar los pecados. El único que puede limpiarle a uno de pecado
es nuestro sumo pontífice de nuestra redención y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él es el único que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros en esta hora. Oh, al nombre de Jesucristo sea la gloria. Gloria al Señor para siempre. Así que no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. Gloria al Señor para siempre. Así que es posible, amado, el enemigo tentar a una persona y descarriarse y volverse al mundo de pecado, a lo que hacía antes. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? En Hebreos, en esta misma carta a los Hebreos, capítulo 6, Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, el mismo apóstol, en esta misma carta les dice a estos creyentes, hebreos creyentes, les dice, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados, óigalo bien, no está hablando de los Illuminati. Los Illuminati han sido iluminados, porque la palabra Illuminati quiere decir, hermano, el que ha recibido una luz, o un conocimiento nuevo, una luz. Sabemos quién es el que da esa luz a los Illuminatis de este tiempo. Y se llama Satanás, que antes se llamaba Lucero, pero Dios le ha cambiado el nombre después que se rebeló contra Dios en el cielo. Y le cambió el nombre de Luzber, le cambió el nombre de Lucero, y le puso Satán, adversario, le puso serpiente antigua, lo nombró diablo, padre de mentira, que no puede decir verdad porque en él es innata la mentira. Eso es parte de su propio carácter. Gloria al Señor. Pues serpiente antigua, dragón. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. A estos que fueron iluminados, la verdadera luz del conocimiento de la palabra viene del Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí anda no andará en tinieblas. El que en mí está no andará en tinieblas. Y como Jesucristo es la luz que está en nosotros, pues Jesucristo también le dice a la iglesia, mas vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco una lámpara se enciende, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, encima, para que alumbre a todos los que nos rodean. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Jesucristo es la luz. El Espíritu Santo es el que nos ilumina con el conocimiento de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Es posible, amado, que el enemigo tiente a algunos para apartarse de la fe, para descarriarse, para echarse atrás, para retroceder, para regresar a esa vida de mundanalidad, esa vida de pecado, de maldad, de vicios, de drogas, de alcoholismo, de promiscuidad, de lujurias. Alaba a Dios si puedes en esta hora. Bendecido sea el Señor. Es posible que el enemigo tiente a uno a regresar así, porque esa es la obra del enemigo. Pero el Señor está con nosotros, cual poderoso gigante. Y el enemigo no dejará de tentar. Él no respeta los años que usted tiene en el Evangelio. Él no respeta las canas que usted tiene en esa cabellera. Yo sé que algunos como que se pintan el pelo. Gloria al Señor, y se cubren las canas. Pero es que todavía las canas están ahí. Porque cuando se ve la pintura, se ven las canas.
¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Amén. El enemigo no respeta si tiene pelo blanco, si tiene pelo canoso. Sí, porque algunas veces, hay veces que hay personas que creen que porque uno tiene más canas, uno tiene más sabiduría. No necesariamente. No necesariamente tiene usted más sabiduría porque tiene canas. Una vez un amigo mío, como hermano mío, ustedes los conocen bien, le fue a su mamá y le dijo, mami, mira, yo tengo una cana. Tengo sabiduría. Dice, no, tiene poca sabiduría. Solamente lo que tiene es una cana. Gloria al Señor para siempre. No, y hay personas que nacen canosos. Nacen no canosos, sino que en jóvenes son canosos. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? No porque tenga las canas el enemigo te va a respetar. No porque tenga el pelo blanco, gloria al Señor, o castaño, o de cualquier otro color. El enemigo no quiere decir que te va a respetar. El enemigo no respeta los años, ni las canas, ni nada. Él seguirá hasta que tú tomes el último aliento y respires el último aliento de tu vida. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino, como dice el apóstol, de los que seguimos hacia adelante. Al nombre de Jesucristo la gloria. Aquí hay una advertencia para estos creyentes hebreos. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, oiga bien, el don celestial, usted sabe que el don celestial se refiere a varias cosas, se refiere a la salvación. La salvación es el don, el regalo. Amén. El don en el griego es carisma, también se pronuncia en griego carisma. Y es una gracia que el Señor ha dado, dones del Espíritu Santo, como el don, el regalo que Dios nos ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados con la palabra de Dios, en otras palabras, y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Así que el don celestial, amado, es regalo de salvación que el Dios Padre, a través de su amado Hijo, nos dio a nosotros, el regalo de salvación. Amén, amado. Dice, y participaron del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Oiga bien. Y los poderes del mundo venidero. ¿Qué es lo que quiere decir los poderes del mundo venidero, amado? Porque ahora en el cuerpo de todo ser creyente se están manifestando los poderes del cielo. Los dones del Espíritu Santo. Amén, amado. Los poderes del mundo venidero. De ese nuevo cielo y la nueva tierra que nos espera, amado. Ya nosotros tenemos la presencia de Dios, amado, manifestándose a través de nosotros en este mundo de maldad. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Han gustado de todas estas cosas, amado? ¿Han participado del don celestial? ¿Han sido iluminados con la palabra del Señor? ¿Han sido partícipes del Espíritu Santo? ¿Gustaron la buena palabra? Mírese aquí. Y gustaron la buena palabra de Dios. Gloria al Señor. Y gustaron la nueva palabra de Dios. Iluminados nos quiere decir también, amados, que hemos recibido la sabiduría del cielo. Óigalo bien. Lo dijo Santiago, el que quiera sabiduría, demándela a Dios, el cual dará la sabiduría del cielo. Gloria al Señor para siempre. Gustaron amados, dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. ¿Y qué pasa? Y recayeron. Y regresaron. Óigalo bien. Así que eso de una vez salvo, siempre salvo, eso es mentira. Eso es mentira. Eso de que una vez uno es salvo, pues no puede perder. El que es salvo realmente no retrocede, tampoco eso es verdad. Eso es ignorancia bíblica.
Gloria al Señor. Dice aquí, amado, gustaron los poderes del mundo venidero. Esto en Hebreos 6, 4 al 6. Gustaron, el versículo 5, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron. Que ¿cómo comienza el versículo 4? Porque es imposible. Y gustaron todas estas cosas, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que si uno regresa al mundo de pecado, a la religión del ritualismo, de la ceremonia, oiga bien, yo no sé de dónde el Señor lo sacó usted, de qué religión, si es que tenía alguna religión. Gloria al Señor. Si regresa a esa religión vacía de Dios, de poder del Espíritu Santo, vacía de palabra de Dios, si usted regresa otra vez, no es posible que si usted recae, sea salvo en esa condición. ¿Qué es lo que le dice el Señor a la iglesia en Éfeso? ¿Qué es lo que le dice? Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, vendré y tomaré el candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Eso se lo dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Porque después dice, pero tengo contra ti, le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al Señor para siempre. Y después le dice, recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que antes hacía. Vuelve al primer amor, el único amor verdadero, que es el amor de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. Así que si uno es partícipe de todas estas cosas, Hebreos 6, 4 al 6, y retrocede y caigan, oiga bien, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Gloria al Señor para siempre. En esa condición de retroceso, en esa vida de descarrío, usted no va a ser salvo. Eso de una vez salvo, siempre salvo, eso es una mentira del mismo diablo. El Señor lo reprenda. Si uno recae y uno vuelve atrás y se revuelca, amados, se revuelca en la suciedad y la inmundicia del mundo, amados, en esa condición, uno no puede ser restituido. Uno no puede ser perdonado si uno sigue en esa condición. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? La palabra del Señor nos dice a través del salmista, el corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué dice en el profeta Ezequiel? Capítulo 3, verso 20. Eso lo dice en el Antiguo Testamento también, amados. Esta verdad de si uno recae, si uno regresa atrás, uno se descarría, sigue siendo salvo, eso es una mentira. Eso es antibíblico, eso está en contra de la enseñanza bíblica, porque aún en el Antiguo Testamento lo dijo Dios al pueblo de Israel. El Señor le dio estatutos al pueblo, le dio la ley de Moisés, le dio la ley a Moisés para que la diera al pueblo, le dio estatutos, la ley ceremonial, judicial y la ley moral se la dio al pueblo de Israel. Mira lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 20. Y cuando el justo, oiga bien, se apartara de su justicia,
Yo creo, amado, que ni el agua es más clara que esta palabra. Ni el agua es más clara que esto que ustedes están escuchando. O sea que esto es más claro que la misma agua. Más fácil de comprender. Ezequiel 3:20 dice, y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él. Usted sabe que si uno se aparta de la gracia de Dios, si uno se aparta de la presencia del Señor, el Señor pone tropiezo al frente de uno. Sí. Si usted se cree que usted tiene problemas ahora en los caminos de Dios, peor es si usted se aparta de los caminos del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Vuelvo y repito, Ezequiel 3:20 dice, y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá. Oiga bien, él morirá. Oiga bien, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Apartarse de qué justicia, dijo el profeta Ezequiel. La justicia era la ley de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Pero aquí Ezequiel habla de la atalaya. Nosotros como atalayas, usted sabe lo que quiere decir atalaya. Eran aquellos que estaban en las torres, en las murallas de las ciudades. Oiga bien, en la torre de vigilancia. Los atalayas, a que me refiero, no a la religión de los testigos de Jehová. Ellos toman ese versículo. Pero los atalayas a los cuales yo me refiero, el Señor compara y dice al profeta Ezequiel que él era como uno que advertía cuando el peligro venía. Le advertía al pueblo del peligro que se avecinaba a las defensas de esa ciudad. Gloria al Señor para siempre. Y el Señor comparó al profeta como un atalaya. Nosotros somos atalayas de Cristo. Lo que estábamos haciendo aquí afuera, predicando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, amado, es siendo atalayas. Estamos en la torre de vigilancia. Estamos predicándole a aquellos que una vez se apartaron de los caminos de Dios, que regresen otra vez a los caminos, al conocimiento de la palabra del Señor. Aquellos que nunca han conocido el Evangelio, Jesucristo salva, sana, regresa otra vez. Jesucristo es el único que puede perdonar pecado. Jesucristo es el único que puede romper las cadenas. Jesucristo es el único que puede libertarlo a uno de la esclavitud, del pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Es el único que puede, amado, libertarlo a uno. Es Jesucristo. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo por boca del profeta dice, y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él. Oiga bien, así que es posible que el justo se aparte de la palabra de Dios. Oiga bien, él morirá, el que era justo, morirá por su, ¿qué? Por su pecado morirá. Oiga bien, él morirá porque tú no le amonestaste. Era una advertencia no solamente para el justo que se apartó, sino para la atalaya, para el profeta de Dios, para aquellos a quienes el Señor quiere usar en esta hora para advertirle a muchos allá fuera, amado, que Jesucristo salva, sana, regresa, rompe las cadenas, que Jesucristo viene pronto. Y usted no lo hace, aquel que está afuera se perderá, pero el Señor demandará la sangre de aquel de sus manos. Alaba al Señor. Esto es verdad y esto es cierto y esto es serio. El Señor demandará la sangre de aquellos que no escucharon por su voz, por su boca, la palabra de Dios. Ni tan siquiera les dio un tratado. Y ellos se pierden. Y usted nunca les dio un tratado y usted nunca les habló de Cristo. El Señor demandará de sus manos la sangre de esa persona. Esa persona va a morir. Si es un descarriado, va a morir por su pecado. Si es un pecador que nunca se ha arrepentido, va a morir por sus pecados. Pero si usted no le advirtió, siendo atalaya de Dios, amado, nunca le advirtió que Jesucristo sana, salva y regresa otra vez. Que Jesucristo rompe las cadenas.
y más todo lo que el Señor le ponga en su boca para esa vida, amado. Si usted no la advierte, usted va a morir. Y el Señor le va a demandar de sus propias manos la sangre de aquellos afuera. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Como que no hay muchos aleluyas ahora. Como que la palabra está tocando la llaguita, ¿no? Gloria al Señor para siempre. Sí, hay momentos, amados, que la palabra de Dios tiene que cortar. Tiene que hacer el corte quirúrgico, gloria al Señor, para quitar la herida, para quitar la infección de la indiferencia hacia predicarles a otros la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Así que aquí dice en Ezequiel 3:20, y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. Oiga bien, pertenencia para dos, para el profeta y para el justo que se apartó. En su pecado, el que se apartó de la justicia, en su pecado morirá. Y su justicia, mira lo que dice. El que se apartó de la justicia, el que se apartó de la palabra de Dios. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. En aquel día dijo el Señor Jesucristo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? Aquellos se apartaron, se regresaron al mundo de pecado, a la maldad. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hombres de maldad. Yo no los conozco a ustedes. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Eso es lo que el Señor les dirá. El justo morirá porque se apartó. La justicia que había hecho no vendrán en memoria a la presencia de Dios porque se apartó de la palabra de Dios. Pero el Señor dice aquí también que Él demandará la sangre de usted. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no predica, usted está en una vida aquí y no predica la palabra de Dios, no le testifica a otros de Jesucristo, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado de que suene la trompeta y usted se quede también. Esto es más serio de lo que ustedes se imaginan. Esto es más serio de lo que usted se imagina. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Es posible que el justo se aparte, muera por su pecado también. Y la justicia que hizo no será, no, Dios no se recordará. Ah, que yo hice, no, Señor, no, yo no sé quién tú eres. Gloria al Señor para siempre. Al nombre de Jesucristo la gloria. Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare, oiga bien. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Oiga bien, la persona que es inconversa hizo, la persona que no tiene piedad de Dios en su vida. Oiga bien, lo vuelvo a repetir, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones, oiga bien, que el impío hizo, ¿vivirá él? La pregunta está ahí. ¿Vivirá ese justo? Ninguna de las justicias que hizo le serán recordadas, porque por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Gloria al Señor. Amados, tenemos que tener mucho cuidado. Que el enemigo, oiga, nos vaya a arrastrar al mundo de pecado, de maldad, de abominación. Amados, delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Al nombre de Jesucristo la gloria. Profetas Sefonía, creo que así es en español. Sofonía, Zephaniah. Gloria al Señor para siempre. Sofonías. En inglés Zephaniah. Pero en español es Sofonías.
Gloria al Señor. Dice el Señor a través del profeta Sofonías. Y a los que vuelven atrás, oiga bien, pero yo quiero leer los versículos anteriores. Sofonías, el profeta Sofonías. La palabra del Señor dice, Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1, en inglés es Zephaniah, chapter 1. Capítulo 1 dice, palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, que era hijo de Ezequías. ¿En días de qué? De Josías, que era hijo de Amón, rey de Judá. Profeta de Dios hablando a través de este profeta. Número 2, Sofonías 1:2. Destruirá del todo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Verso 3. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo. Este versículo 3 tiene varias referencias. Se refiere cuando el Señor, ¿se acuerda que el Señor, la palabra de Dios en el domingo pasado nos hablaba de que todo lo que nosotros vemos va a pasar? Este versículo 3 se refiere a eso también. Amén. Hay versículos de la palabra de Dios y pasajes que tienen doble referencia. Se refieren al momento y se refieren al futuro. En el versículo 3, Sofonías 1:3 dice, destruiré, dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar y las piedras de tropiezo con los impíos. Oiga bien, talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. El versículo 4, Sofonías 1:4. Y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar el remanente de ¿quién? De Baal. Ellos adoraban a los ídolos de las naciones paganas que los rodearon. Practicaban todo tipo de depravación en los cultos idolátricos. Y para colmo, mataban a sus propios hijos e hijas y los ponían vivos en las manos del ídolo grande, Baal, que tenía la cabeza de un toro y el cuerpo de un hombre. Y ponían los niños y las niñas en las manos ardientes de ese ídolo y los mataban así. No se sorprenda tanto que en esta nación ya se ha aprobado la ley que uno puede matar a los niños y a las niñas después de haber concebido la mujer, después de haber dado a luz la mujer. Concebido no, sino después de haber dado a luz la mujer, en cualquier momento. Esa ley la aprobaron en Nueva York por el gobernador Cuomo. Gloria al Señor. Y una de las que estaba detrás del gobernador Cuomo, y eso lo dijo el rabí Jonathan Cahn, lo dijo, que estaba detrás de él aplaudiendo y apoyando es nada más quien fue la primera dama de esta nación en un momento, Hillary Clinton, apoyando eso. Eso se está practicando aquí en esta nación. Y allá en Nueva York, de acuerdo al rabí Jonathan Cahn, erigieron una réplica del arco de uno de los templos de Baal. Allá en Nueva York. Eso está en YouTube, Jonathan Cahn. Gloria al Señor para siempre. Eso es lo que ellos están practicando. ¿Y qué es lo que, cuál es lo que el Señor dice? Y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén. Ponga ahí, y extenderé mi mano sobre todos aquellos en esta nación que están practicando esas cosas. Están sacrificando a los niños y las niñas en el altar. Productos, las niñas y los niños, en su mayoría, amado, en el altar del Planned Parenthood. En el altar de planificación familiar. Ese es el altar.
planificación familiar. Ahí es donde están sacrificando. Y aún en los hospitales quieren aprobar la ley que aún en los hospitales practiquen estas cosas. Que cuando la mujer da a luz, y la mayoría de los frutos de estas vidas, de estos bebés, los frutos de la causa de esto, la mayoría es adulterio y fornicación. Vidas promiscuas. ¿Por qué no lo dan adopción? ¿Por qué no la dan adopción? Porque el que está detrás de todo eso es el enemigo de las almas. Y como el pueblo de Israel empezó a practicar estas cosas, recibieron el conocimiento de la palabra de Dios, fueron iluminados, se apartaron a practicar todas esas cosas. En esta nación hay muchos que se han apartado de la gracia de Dios y están practicando estas cosas en el altar de planificación familiar, en el altar de Planned Parenthood. Están sacrificando a los niños y las niñas por el pecado de muchos que han cometido. Y eso es una abominación delante de la presencia del Señor, matar a niños y a niñas en esta nación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Si a usted no le gusta este mensaje, y usted sabe qué iglesia tiene que irse. En una iglesia donde no le predique la verdad a usted. Bendecido. Si a usted no le gusta este mensaje, ya puede cambiar el canal, puede cambiar la cibernética, el lugar donde tú quieras irse, para predicarle un mensaje que no le toquen el pecado. ¿Qué es lo que dice el Dios del cielo contra esta nación de Israel y contra esta nación de Estados Unidos? Que han practicado esto, matan millones de niños y niñas al año aquí en esta nación. Extenderé mi mano, Zephaniah 1, chapter 1, verse 4. Extenderé mi mano, Sofonías capítulo 1, verso 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar el remanente de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que se inclinan, en el versículo 5, y a los que se inclinan sobre los terrados al ejército del cielo, a las estrellas, adorar al sol, la luna, las estrellas. Y a los que se inclinan jurando por Jehová, oiga bien, jurando por Jehová, tomando el nombre de Jehová, inclinándose a los cuerpos celestiales, al ejército del cielo. Y a los que se inclinan jurando por Jehová, y jurando no solamente por Jehová, mira lo que es, sino por Milcom, mismo Dios con diferentes nombres. Milcom, el mismo Dios con diferentes nombres, como decir Baal. Practicaban las mismas abominaciones. Así que iban para el culto, iban para las celebraciones, supuestamente obedecían la palabra de Dios, pero mira lo que estaban practicando. Vivían una vida doble. Vivían en el culto y vivían fuera del culto. Y juraban por el nombre de Jehová y juraban por el Dios Milcom. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 6? Y a los que vuelven atrás, porque esas son las personas que vuelven atrás los que practican todas estas cosas. Y a los que vuelven atrás en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni preguntaron por él, el Señor traerá juicio sobre ellos. Así que, mis amados, es posible, amados, comenzar en los caminos del Señor. Oiga bien, y el enemigo tentarlo a uno para apartarse de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? En segunda de Pedro, vamos para el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 19 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 22. Versículo 19 dice, prometiéndoles libertad. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, hablando, oiga bien,
de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos profetas que están en esta hora en el fuego, en esta dispensación de gracia en el Nuevo Testamento. Oiga bien, en estos tiempos. El apóstol Pedro, hablando a ellos, te dice que ellos, prometiendo libertad, estos falsos maestros, estos falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos ministros, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que los venció. Oiga bien, versículo 20, segunda de Pedro 2, 20. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, oiga bien, repito, segunda de Pedro 2, 20, estamos hablando de los que dice que no es posible perder la salvación, que es posible retener la salvación y la gracia de Dios aunque uno se descarríe. Eso no es verdad. La palabra de Dios es muy clara sobre esto, que uno no puede retener la gracia de Dios, la salvación, si uno se descarría. Oiga bien, Señor. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción a muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos ministros, que les prometan libertad a muchos, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Lo que el Pedro está diciendo aquí, que si uno se deja vencer por el pecado, uno es esclavo del pecado. Uno está encadenado del pecado. Gloria al Señor. Versículo 20 dice, porque si habiendo ellos, oiga bien esto, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo? La palabra que los apóstoles predicaron. Y otra vez se enredan en ellas, en esas contaminaciones del mundo, se enredan en ellas y son vencidos. Su postrimería viene a ser peor que su principio. Amén. Verso 21, segundo de Pedro 2, 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué me dice? Una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué dice la palabra del Señor concerniente a esto? Que todo eso es falso. Que una vez salvo, siempre salvo, es falso. Vuelvo y repito, segundo de Pedro 2, 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Prácticamente lo mismo que el Espíritu Santo le dijo al grupo creyente de Hebreos por boca del apóstol. Amén. Pero les ha acontecido, verso 22, segundo de Pedro 2, 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Los que tenemos perros sabemos lo que es eso. Gloria al Señor. Y los que han sido que han tenido criaderos de puerco saben que si al puerco se le saca del cieno, se le baña, se le pone Paco Rabanne o de cualquier otro perfume que a usted le guste, le pone un lazo. Amén. Y usted lo suelta. Y mira el lodo de donde lo sacaron, la naturaleza del cochino, del chencho, del marrano, como usted le llame, cochino, chencho, lechón, marrano, puerco, cerdo.
Si usted lo saca del cielo de donde él está, del lodazal, y lo viste, lo baña, le pone perfume, lo que usted quiera. Si él mira hacia el lodo, su naturaleza es ir al lodo. Porque esa es la naturaleza. Y alguno dijo una vez, creo que fue el hermano Luis Mortí, que el cerdo nunca está mirando para arriba, siempre está mirando para abajo. No sé si usted sabía eso. Gloria al cielo para siempre. Esa es la naturaleza del puerco cochino, del chencho, del marrano, del lechón, como usted le llame. Mirar hacia abajo, hacia el lodo cenagoso, como decía el salmista. Y si le ponen una verja, mete el hocico. Quítale la verja, se va a revolcar otra vez. Ese es el proverbio. Pero les ha acontecido lo que del verdadero proverbio, aquellos que se vuelven atrás, aquellos que se descarrían de la palabra de Dios, aquellos, amados, que se van al mundo de pecado. Pero les ha acontecido lo que del proverbio, verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bendecido sea el Señor. ¿Podrá alguien retener la salvación? Seguir siendo salvo, venir a la iglesia a cantar coros, himnos, enseñar la palabra, predicar la palabra, hacer lo que usted haga en la iglesia y está ahí afuera viviendo en una vida de pecado. ¿Podrá esa persona ser salva? ¿Es salva esa persona? No. Creo que he sido claro con la palabra del Señor. Creo que he sido claro con la palabra del Señor. Oh, gloria al Señor. Oiga bien, vuelvo y repito, Hebreos 6, 4 al 6, vuelvo y lo repito, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron y se volvieron atrás, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, poniendo el nombre de Jesucristo por el piso. Nadie aquí viviendo una vida doble puede ser salvo así. O eres una persona pecadora o impía, o eres una persona que sirve a Dios de veras, de todo corazón. Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Gloria al Señor. Hay otro versículo que quiero tocar que lo que enseñan una vez salvo, siempre salvo, lo usan para justificar su vida de pecado, aunque están en muchas iglesias en esta hora. Y se encuentra en Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19 dice el apóstol, inspirado por el Espíritu. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pues ¿qué es lo que usa esa persona que cree que una vez salvo, siempre salvo? ¿Qué es lo que cree? Amén. Que uno no puede perder la salvación. ¿Qué es lo que cree esa persona o ese creyente que conservador bautista que dice que no es posible perder la salvación? Si uno verdaderamente ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y uno se descarría, que nunca fue cristiano, así lo enseñan. Es que nunca uno fue, y utilizan ese mismo versículo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y muchos enseñan eso, porque una persona que acepta a Jesucristo de veras no puede echarse atrás. Amados, eso es un error y feo, un error grande para aquellos conservadores
que tienen celo por la palabra de Dios, pero tienen ese concepto y malinterpretan ese versículo. Bendecido sea el Señor para siempre. Amados, ¿cuál es la advertencia para nosotros en esta hora? ¿Cuál es la amonestación para nosotros en esta hora? Para los creyentes de esta era, para los gentiles y hebreos de esta era, no retrocedas. No te apartes de los caminos de Dios. No te apartes de la palabra de Dios. No te apartes de los dones celestiales. No te apartes de los dones del Espíritu Santo. No te apartes de esa experiencia, de ese conocimiento de la palabra de Dios. No regreses a ese mundo de maldad, de perdición, de abominación. Gloria al Señor. Porque el justo por su fe, mas el justo vivirá por su fe en la palabra de Dios. Y si retrocediere, no agradará mi alma. No agradará el alma de Dios si nosotros retrocedemos a ese mundo de pecado, a esa religión falsa que se dejó atrás. Gloria al Señor. El versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Esa advertencia para este grupo de creyentes hebreos, también el Señor nos las hace en esta hora. Si retrocedemos, a Dios no le vamos a agradar. Toda la justicia que hayamos hecho, todo lo que se haya enseñado, todo lo que se haya cantado, todo lo que hayas cantado, enseñado, todo lo que hayas practicado en los caminos del Señor, para el Señor no tendrá memoria si te apartas de los caminos del Señor. Óigalo bien. Si nunca te has convertido a Jesucristo, el Señor te sana de todas tus dolencias. Si te arrepientes, el Señor te limpia de todos tus pecados. El Señor Jesucristo te salva, rompe las cadenas de esa esclavitud de pecado con las cuales está atado en esta hora. Si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, Jesucristo te ama. Jesucristo te quiere salvar. Jesucristo te quiere sanar. Jesucristo te quiere restaurar. Jesucristo viene otra vez para buscar un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Puesto de pie en esta hora. Jesucristo te ama. Si te ha descarriado, el enemigo posiblemente dice a tu mente, no tengo más oportunidad. Pues el hecho de sentirte como culpable o deseoso de regresar y el enemigo te dice no tengo más oportunidad y te sientes mal, eso es una señal que tú no has cruzado esa línea que no puede ser que Dios te deseche para siempre como lo fue con Saúl, el primer rey de Israel. Todavía no has cruzado esa línea, porque si te sientes mal, si te sientes como que quisieras volver, pero no puedes, y el enemigo te dice no puedes, tú no puedes regresar. Tú puedes regresar a los caminos de Dios. Tú puedes correr a los caminos del Señor, a los brazos del Señor. Arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Puedes hacerlo. Y el Señor te va a perdonar. Va a romper las cadenas de sobre tu vida. Y te va a libertar si aceptas a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. Y les pide perdón. El Señor te va a perdonar. Te va a lavar con su sangre preciosa. Sangre divina que derramó en la cruz del Calvario. En esta hora voy a hacer una oración. Si alguien en esta congregación quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, levante tu mano ahora mismo y oraré por ti en esta hora. Tú sabes, o usted sabe que el Señor le ha venido hablando mucho tiempo ya.
Cristo viene pronto. No mueras antes de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Antes de volver otra vez a los caminos de Dios. Antes de volver al primer amor de Jesucristo, el único verdadero. Que no te sorprenda la muerte. La muerte es una cosa que uno no sabe cuándo va a morir. Uno sabe cuándo uno nace, pero no sabe cuándo es que va a morir. Que no te sorprenda la muerte en la condición pecaminosa en la cual te encuentras en esta hora. Jesucristo te ama. Jesucristo te quiere salvar. Te quiere perdonar. Quiere romper las cadenas de pecado, de esclavitud de tu vida en esta hora. En esta hora tú que me escuchas allá afuera, que vas a escuchar a través de la cibernética, las mismas palabras son para ti. Si te ha descarriado Jesucristo, te quiere volver a restaurar. Si nunca has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Jesucristo te quiere salvar. Las mismas palabras para ti. Jesucristo rompe las cadenas, Jesucristo regresa otra vez a buscar a un pueblo que le aman y le sirve en espíritu y en verdad. Cristo te ama. Oramos en esta hora. Padre, te doy la gloria. Te doy la alabanza. Te doy la gloria y la alabanza. Gracias por tu palabra que ha fluido, Señor, y ha penetrado en nuestras vidas. Que la misma sea fructífera en nuestros corazones, en nuestra vida. Que demos frutos dignos de arrepentimiento, dignos de aquellos que se han arrepentido. Que demos frutos que glorifiquen tu santo, precioso, divino nombre, por esta palabra que tú nos has dado en esta hora. En esta hora oramos por todos aquellos que te están aceptando, ahora mismo están entregando sus corazones a ti. Te están pidiendo perdón. Te están diciendo, Señor, perdóname, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Venimos y oramos por ellos ahora. En el nombre de Jesucristo rompemos todas las cadenas de pecado de sobre sus vidas. Ahora mismo. Que el enemigo los ha atado por años. En el nombre de Jesucristo rompemos las cadenas de maldad, de pecado de sobre su vida. Ahora mismo. Los desatamos en el nombre de Jesucristo. Porque escrito está: todo lo que desatar en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Y atamos todo poder de las tinieblas ahora mismo, que quieren destruir a estas almas. Los atamos y los declaramos inoperantes. En el nombre de Jesucristo, con aquellos, Señor, que te han aceptado. Ahora mismo, dale la fortaleza para servirte, para hacerte fieles. Dirígelo, Señor, a una iglesia donde se predica tu palabra verdadera. En el nombre de Jesucristo, te lo suplicamos y a ti damos la gloria y la honra. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesucristo, de todos aquellos que están ahora mismo posesionados por las tinieblas, por los poderes de las tinieblas. Echamos fuera en el nombre de Jesucristo, porque escrito está: en mi nombre echaréis fuera demonios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor, amado. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te dé paz. Traiga paz a tu corazón y a tu familia. En esta hora. En este lugar estamos en el 5416 de la Hansel Avenue, Edgewood, Florida. El zip code es 32809 o 32809. Aquí en Edgewood, Florida. Es una ciudad pequeña dentro del mismo Orlando, Florida. Estamos aquí predicando la palabra verdadera. Si no tienes una iglesia donde ir, aquí estamos. Y te invitamos a que asista a esta iglesia, a esta comunidad que nos rodea. También a ustedes le invitamos en esta hora. Padre, te damos gracias. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.